Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, junto con mis compañeros, vamos a avanzar el capítulo 4, denominado Análisis Frecuencial. En clases anteriores ya derivamos la descomposición de una función periódica en componentes sinusoidales. La importancia de esta descomposición es que en sistemas LTI únicamente las señales sinusoidales y exponenciales complejas conservan su forma y su frecuencia, que son denominadas las funciones propias. Tan solo magnitud y fase de cada componente son alteradas por estos mismos. El análisis frecuencial proporciona entonces mecanismos para la extracción de estos componentes. El término espectro se utiliza para referirse al contenido de frecuencias de una señal. En la práctica, puesto que no se conoce toda la señal en su extensión infinita, pasada y futura, debe utilizarse la estimación espectral para la que se utilizan instrumentos y algoritmos denominados analizadores espectrales. ¿Alguna vez se han preguntado cómo una señal se ve en el dominio de la frecuencia? Hoy les vamos a explicar qué es el espectro de señales continuas periódicas de forma simple, clara y visual. Cuando tenemos una señal continua y periódica como esta onda cuadrada, podemos preguntarnos de qué está hecha en términos de frecuencia. Ahí entra el concepto de espectro, una representación que nos dice qué frecuencias componen la señal y cuánto pesan. Gracias a la serie de Fourier, podemos descomponer una señal periódica como una suma infinita de senos y cosenos, o exponenciales complejas. Cada término tiene una frecuencia múltiplo de la frecuencia fundamental, es decir, la frecuencia fundamental f sub 0 es igual a la inversa del periodo. Y un coeficiente c sub k que nos dice su amplitud y su fase. Asimismo, aquí tenemos su igualdad. Y si la señal que tenemos contiene la potencia media finita denominada p sub x, que aquí tenemos esta igualdad. Sin embargo, al tener esta igualdad, podemos decir que este término es lo mismo al primero. Entonces, con las fórmulas ya vertidas anteriormente, tenemos que la potencia media finita va a tener una serie de igualdades. Como podemos ver, aquí reemplazamos estos valores con la sumatoria, con C sub k. eh, el- lo pasamos todo, bueno, como son coeficientes hacia el lado izquierdo. Y para finalizar vamos a tener esta sumatoria que tiende al infinito del módulo al cuadrado del coeficiente c sub k. Cuando analizamos una señal periódica, podemos ver cuánto aporta para cada frecuencia a su energía total. Esto se le llama el espectro de potencia, que se obtiene graficando el módulo al cuadrado de C sub k, como podemos ver aquí, frente a las frecuencias de k veces por la frecuencia sub 0 o la frecuencia fundamental. Si la señal es real, este espectro es simétrico, porque el módulo de C sub menos k y el módulo C sub k es igual al módulo de C sub k, perdón. Además, si graficamos la magnitud del coeficiente C sub k y la fase de C sub k o teta sub k, ambos frente a frecuencias, obtenemos lo que se llama el espectro de tensión. Como en señales reales se cumple que la fase impar, o sea, que la fase es impar. Eso significa que teta sub menos de k es igual a menos teta sub k.
Entonces aquí tenemos la relación entre la señal periódica y su espectro de frecuencia. Las señales periódicas pueden representarse como una suma de senos y cosenos de diferentes frecuencias, lo que se conoce como la serie de Fourier. El espectro de estas señales se compone únicamente de frecuencias discretas, que son múltiplos enteros de una frecuencia fundamental. Estas frecuencias se conocen como armónicas. Los coeficientes C sub k nos dicen cuánta energía o peso tiene cada armónica en la señal. Son números complejos que contienen tanto la magnitud como la fase de cada frecuencia. Calculando estos coeficientes, podemos saber qué frecuencias están presentes y cómo se combinan para formar la señal. Aquí, en ese espectro completo, ya denominado magnitud y el espectro de fase respectivamente, podemos visualizar el espectro de una señal con esta gráfica de barras que, que está en el eje horizontal. En el eje horizontal, donde colocamos las frecuencias. Y en el eje vertical o eje Y o Y, la magnitud de cada componente. Como podemos ver aquí, la magnitud del coeficiente C sub k. Esta representación nos permite ver de forma clara cuáles son las frecuencias más importantes en la señal y cómo disminuye su influencia a medida que sube la frecuencia. Aquí podemos diferenciar el espectro de magnitud y fase con las frecuencias a medida de que pasan las frecuencias. Por último, aquí tenemos el ejemplo 4.1 del libro Procesamiento Digital de Señales del autor Dr. José Pablo Alvarado Moya, que nos propone lo siguiente. La serie de Fourier de un tren periódico de pulsos rectangulares de ancho tau en tiempo continuo tiene como coeficientes el coeficiente C sub k, que tiene esta igualdad, y nos pide que analicemos el efecto del periodo de T sub p y el ancho de pulso tau en el espectro de la señal. Entonces, la distancia entre dos líneas espectrales correspondientes a coeficientes C sub k y C sub k más 1 es igual a la frecuencia fundamental. Bueno, es la frecuencia fundamental, la inversa del periodo y el término tau. Además de determinar el ancho del pulso temporal. Esto indica que tan extensa resulta la función de seno de x sobre x, como podemos ver en las siguientes figuras. Aquí tenemos la figura A, la figura B, la figura C y la figura D. Entonces, las figuras B y C nos permiten comparar que si se modifica el ancho del pulso temporal, manteniendo el periodo, la distancia entre cada línea espectral se mantiene, mientras que el espectro se contrae si tau aumenta. Y por otro lado, si T sub p aumenta, o lo que es equivalente a la frecuencia fundamental, que baje, pero se mantiene el ancho de pulso tau, la misma función de la frecuencia de seno de pi por k por la frecuencia fundamental por tau sobre pi por k por la frecuencia fundamental por tau. Es muestreada de más a menudo, por lo que nos da
el significado de que la densidad de las líneas espectrales aumenta. Como podemos ver aquí, el inciso A nos da la representación temporal y bueno, en los diferentes incisos B, C, D cambia las líneas del espectro. Como podemos concentrarnos en el inciso B y C respectivamente, tenemos diferente valor en tau, pero tenemos el mismo valor en T sub P, por lo que el espectro se contrae, como podemos ver. Y asimismo, si comparamos... Bueno, continuando con el siguiente punto que vendría siendo espectro de señales continuas a periódicas. En, este, en estos puntos, en estos siguientes puntos, vamos a estar viendo cómo pasar, por así decirlo, de una señal analógica, como bien vendría siendo la voz, ya sea por un audio, ya sea hablando, ¿verdad? Por WhatsApp, a pasarlo a MP3, digamos, digitalizarlo. Es decir, pasarlo a una señal cuadrada, rectangular, ¿no? Debido a que la voz no siempre va a ser periódica, es decir, sus ondas no siempre van a ser periódicas, por eso es que se aplica, digamos, acá, ¿no? Como aquí lo vemos. Esta viene siendo una señal analógica de una voz y esta ya vendría siendo digitalizada, que bien aquí podemos ver una señal cuadrada, rectangular y demás, todo es aperiódica, no tiene un solo periodo, es decir, no respeta el periodo. Bueno, continuando con esto. Esta nos dice que son señales como un pulso de radar o un fragmento de voz que no se repiten, lo que anteriormente había mencionado. Su espectro es continuo y se calcula con la transformada de Fourier, que la transformada de Fourier vendría siendo esta de acá, que bien dice que es x de f igual a la integral desde menos infinito a infinito de x de t por e elevado a la menos j por 2pi por f de t, por ft, perdón, y por la derivada de t, ¿no? Bueno, continuando, pues acá vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular el espectro de una señal rectangular de duración t en el dominio del tiempo. La señal de t es definida como esta de acá, que nos dice que si t es mayor o igual que t sobre 2, 0 en otros casos, ¿no? Como primer paso, lo que vamos a hacer va a ser aplicar la transformada de Fourier, que como bien teníamos acá, pues lo estamos pasando acá, ¿no? Ya que x de t es igual a 1 solo para t mayor o igual que el periodo sobre 2 y x de t igual a 0 es el resto de los valores y la integral se estaría reduciendo hasta de acá. Como bien decimos que es igual a x de f igual a la integral desde menos el periodo sobre 2 al periodo sobre 2, es decir, de menos a más, ¿no? De e menos j elevado a la menos j por 2pi por f por t, por la derivada de t, ¿no? Continuando, resolviendo la integral de e elevado a la menos j por 2pi por ft es estándar y se estaría volviendo esta de acá, que decimos que es igual a e menos j por 2pi por f por t dividido entre menos j por 2pi por f, ¿no? Todo esto entre los límites entre menos t sobre 2 y t sobre 2, ¿no? Evaluando los límites superiores e inferiores nos queda como resultado este de acá. Y esto también podríamos simplificarlo de la siguiente manera, que vendría siendo x de f, x de f es igual a seno de pi f de t, el periodo, sobre pi de f, ¿no? Y pues pasándolo a... Esto también se queda como una función sinc en frecuencia.
que a esta se le conoce como espectro de una señal rectangular, que básicamente este vendría siendo nuestro resultado, ¿no? Bueno, este ejercicio tiene su simulación, su gráfica, como bien había mencionado en un principio, que viene siendo esta de acá, su señal rectangular que hemos pasado al espectro de, perdón, al que hemos aplicado la transformada de Fourier a esta rectangular. Al final hemos terminado pasando al espectro de la señal rectangular. Hemos sacado su espectro básicamente. Como bien podemos ver acá, su periodo no es el mismo. Bien, por ejemplo, esta línea de acá, esta onda, por así decirlo, de acá, la principal, es mucho más, su periodo es mucho más mayor que las que están al lado. Y más lo podemos apreciar en esta otra de acá, por ejemplo. El periodo de acá a acá no es el mismo que de acá a acá o de acá a acá. Es decir, que el periodo va a ser, por eso es aperiódica, ¿no? Bueno, continuando con el siguiente punto, que vendría siendo espectro de señales en el tiempo discreto. ¿Esta qué nos dicen? Estas nos dicen que están definidas en instantes de tiempos específicos, generalmente representados por una secuencia de números. Las secuencias en el tiempo discreto son aquellas que solo están definidas en instantes de tiempos específicos, es lo que nos quiere decir, generalmente representadas por una secuencia de números. El espectro de una señal discreta se obtiene usando la transformada discreta de Fourier, o como sus siglas lo dicen, DTFT, que la transformada vendría siendo esta de acá, que nos dice que es igual a x de e elevado a la j de omega, por omega, perdón, es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito, de x de n, de la función de n, y por e elevado a la menos j por omega por n. En este ejemplo vamos a considerar una señal coseno, vamos a estar considerando una señal coseno discreta, como función, que x como en función de n tendríamos igual a coseno de 2pi por n elevado a la 8. Este 8 que nos quiere decir que van a ser 8 muestras. Esto lo voy a explicar un poco mejor en las gráficas. Bueno, aplicando la transformada, primeramente lo que como bien sabemos, el coseno se puede escribir en términos de exponenciales complejas usando Euler, ¿no? Y esto pues pasaría a ser esto de acá, y simplemente lo que estamos haciendo acá es reemplazar que coseno es 2pi n, y acá también, ¿no? Y como último pues estaríamos aplicando la transformada a todo esto, y como resultado pues nos quedaría esta función de acá, calculando su espectro, ¿no? ¿Para qué aplicamos la transformada de Fourier? Para ser más específicos, la transformada discreta de Fourier. Aplicamos para sacar su espectro. Esto igual se va a observar mejor con la gráfica que se va a presentar, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que cada suma es una serie geométrica que converge en las frecuencias correspondientes para una señal periódica, con frecuencia fundamental de 2pi sobre 8. El espectro tendrá picos a más menos 2pi sobre 8 y sus múltiplos respectivamente, ¿no? Bueno, aquí se puede observar lo que anteriormente estaba mencionando, su gráfica de acá. Esta viene siendo la señal discreta en el dominio del tiempo, y acá podemos observar el espectro de la señal discreta una vez aplicada la transformada discreta de Fourier, ¿no? Continuando con el siguiente punto, tenemos espectro de señales discretas periódicas. Las señales discretas periódicas tienen una secuencia que se repite de manera regular en el tiempo. El espectro de una señal periódica se puede obtener utilizando las series de Fourier discretas, que vendrían siendo las DFS, que vendría siendo esta de acá para ser más específicos, ¿no? Esta viene siendo la fórmula que vamos a aplicar, por así decirlo. En este caso, n es el número de muestras en un periodo, y x de k nos da los componentes espectrales.
Como ejemplo vamos a tomar este de acá. Nos dice que x de n es 1, va a ser 1 si n es igual a 0 o 1, y va a ser 0 si n es igual a 2 o 3. Una vez aplicando la serie de Fourier, digo la fórmula de la serie de Fourier la serie de Fourier discreta, perdón, pasaríamos a obtener estos cocientes para los valores de k, que vendrían siendo 0, 1, 2, 3, ¿no? En total serían 4 muestras, si no estoy mal. En esta gráfica podemos observar, al calcular los coeficientes de x sub k, obtendríamos los valores que nos permiten graficar el espectro del dominio de la frecuencia, donde se puede ver los picos de frecuencias correspondientes a las señales, que vendrían siendo estas de acá, ¿no? Y en acá podemos observar también la señal discreta periódica en el dominio del tiempo, que como resultado de las 4 muestras nos da que es 1, 1, 0, 0, que son las en donde se van a tomar las muestras, ¿no? Porque, ¿qué nos decía en acá esta normita, por así decirlo, una norma? Que va a ser 1 si n es igual a 0 o 1, y va a ser 0 si n es igual a 2 o 3, lo que básicamente saca 0, 1, pues está en 1, 1, en x función de n, ¿no? Y 0 y 0 está en 2 y 3 en x función de n. Es básicamente eso. Bueno, en este punto, hasta el momento hemos cubierto, por mi parte, 3 puntos de señales y cómo obtener sus espectros. Señales continuas aperiódicas, señales discretas y señales discretas periódicas. La clave para entender estos espectros es cómo las señales se descomponen en componentes de frecuencia mediante las transformadas de Fourier y las series de Fourier. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar del espectro de señales discretas aperiódicas. Para empezar, vamos a ver que la transformada de una señal de energía finita en tiempo discreto se define como esta ecuación, que sería x de omega igual a la sumatoria de n desde menos infinito hasta infinito de xn por Euler elevado a la menos j omega por n, donde en cuanto a la periodicidad del espectro tenemos que x de omega es igual a x de omega más 2pi por k, entonces la periodicidad sería 2pi, y tenemos un rango único de frecuencias desde 0 pasando por 2pi o de forma equivalente hasta menos pi hasta pi. La diferencia clave con las señales continuas sería el espectro no periódico en el caso continuo versus el espectro periódico en el discreto. Condición de convergencia para las señales de energía finita. La transformada de Fourier existe si x de n es absolutamente sumable, es decir, que la sumatoria desde menos infinito hasta infinito del valor absoluto de xn tiene que ser menor a infinito. Esto implica que el valor absoluto de x de omega esté acotado. Relación de Parseval. Bueno, la relación de Parseval demuestra que la transformada de Fourier es unitaria, es decir, que la suma del cuadrado de una función es igual a la suma del cuadrado de su transformada. Y en este caso tenemos la energía de la señal, que sería E de x, que sería igual a 1 sobre 2pi por la integral desde menos pi hasta pi del valor absoluto de x de omega al cuadrado respecto de omega, donde la energía se conserva en ambos dominios, es decir, en los dominios de tiempo y el dominio de frecuencia. Propiedades del espectro para señales reales. La simetría, que sería una de las propiedades.
Para la simetría tenemos la magnitud par, que sería que x de omega es igual a x de menos omega. La fase impar, que sería el ángulo de x de omega es igual al menos el ángulo de x de menos omega. Y la conjugación, que sería x de omega, que sería igual a x por menos omega. Implicación práctica. Para la implicación práctica basta calcular el espectro en 0 hasta pi y reflejar para menos pi hasta 0. Dualidad entre dominios. El principio fundamental para la periodicidad en un dominio y la discretización en el otro dominio. La señal en el tiempo. Dualidad entre dominios. El principio fundamental es la periodicidad en un dominio y la discretización en el otro dominio. En cuanto a la señal en el tiempo, cuando es continua y periódica, su espectro en frecuencia debería ser discreto y aperiódico. Y cuando la señal en el tiempo es discreta y aperiódica, su espectro en frecuencia sería continuo y periódico. Por ejemplo, tenemos una señal discreta periódica que es x de n, que sería 1, 2 y 3. Tiene un espectro continuo y periódico con un periodo de 2pi. Y para un ejemplo gráfico, tenemos como ejemplo que x de n es igual a elevado a la n por u de n, que sería una exponencial decreciente, el valor absoluto de a menor a 1. Para este ejemplo, tenemos este programa de MATLAB con los parámetros de a 0.8, que sería nuestro coeficiente de la exponencial del valor absoluto de a menor a 1, que sería para la convergencia. Tendría que ser menor a 1 para la convergencia. Tenemos n desde 0 hasta 50, que serían nuestras muestras discréticas para nuestra señal periódica. Y nuestra señal discreta, que está dada por x de n, que es igual a del a elevado a la n por u de n. Y hacemos el cálculo de la transformada de Fourier manual, para lo cual tenemos 1024 números de puntos de frecuencia y nuestro rango de frecuencia sería desde menos pi a pi, desde menos pi hasta pi. Y iterando obtenemos nuestra transformada de Fourier. Y para este caso vamos a mostrar la señal discreta en el tiempo, que solo son las primeras 15 muestras, y la señal de magnitud del espectro y la señal de fase del espectro, de donde tenemos que en la señal 1 nos muestra la señal discreta en el dominio del tiempo, y la señal 2 la magnitud, y la señal 3 la fase. En cuanto a la magnitud, vemos que tenemos un pico cuando la frecuencia es 0. Nuestra amplitud sería 1. Esto sería un pico, es decir, que la máxima energía se da en la frecuencia baja. Y también tenemos que la simetría se da alrededor de 0. Y para la fase, también la simetría se da desde 0, pero es una simetría impar, y mientras de la magnitud sería una simetría par. Ahora vamos a continuar con la relación entre la transformada de Fourier y la transformada Z. Ambas transformadas transforman una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, pero la transformada Z es más general porque incluye información sobre la convergencia de la señal. En este caso tenemos la transformada Z general y su respectiva ecuación, que sería x de z, la sumatoria desde menos infinito hasta infinito de x de n por z elevado a la menos n, y su región de convergencia, que sería desde r sub 2 menor al valor absoluto de z y menor hasta r1.
Y también podemos decir que z es un número complejo y que z es igual a r elevado a la r por Euler elevado a la jw, donde r es igual al valor absoluto de z y w es igual al ángulo de z. Y la región de convergencia define dónde la serie converge. Y sobre la transformada de Fourier podemos decir que su ecuación es parecida, donde solo cambia que Euler, es la parte final de Euler elevado a la menos j por omega por n. Es decir, que es un caso especial de la transformada z cuando el valor absoluto es 1. Es decir, que z es igual a Euler elevado a la menos j por omega n. Y también que solo existe si la región de convergencia incluye la circunferencia unitaria. Es decir, que el valor absoluto de z es igual a 1. Continuando, vamos a ver cómo es la relación entre la transformada z y la transformada de Fourier. En este caso, si evaluamos x de z en el valor absoluto de z igual a 1, es decir, en la circunferencia unitaria, obtenemos la transformada de Fourier, como nos indica en esta ecuación también. También si la ROC no incluye el valor absoluto de z igual a 1, entonces la transformada de Fourier no existe. Por ejemplo, cuando x de n es igual a 2 elevado a la n por u de n, la región de convergencia sería mayor a 2. Entonces la transformada de Fourier no existe. Y cuando las señales con polos en el valor absoluto de z igual a 1, por ejemplo los senos y los cosenos, su transformada de Fourier puede existir usando impulsos de Dirac, como en x de omega, que sería igual a delta de omega menos omega sub 0. Para verlo de manera gráfica, para poder entender mejor, tenemos en el primer caso, como estábamos hablando, cuando evaluamos xz en z1, o sea en la circunferencia unitaria, obtenemos la transformada de Fourier. En este gráfico estamos evaluando x de n, que sería igual a elevado a la n por u de n, que sería en la circunferencia unitaria. Podemos ver que nuestro diagrama de polos y ceros está en 0.8, que es decir, dentro de la circunferencia. Y podemos ver que nuestro sistema es estable, también que tiene convergencia, y es decir que tiene transformada de Fourier, que la transformada de Fourier existe. Y para el caso 2, cuando el ROC no incluye z igual a 1, podemos ver en este ejemplo que que nuestro polo está fuera de la circunferencia unitaria, y en este caso el sistema es inestable, y, tampoco la transformada de Fourier no existe. Y para el punto 3, que serían los polos en z1 pero con senos o cosenos, la transformada de Fourier puede existir usando impulsos de Dirac. Tenemos este ejemplo que, nuestra transformada de Fourier es de un seno de omega sub c por n, todo dividido entre pi por n. Esta tiene una transformada de Fourier rectangular, que sería ideal, pero no tiene transformada z porque la serie no converge en ningún punto de z. Vamos a pasar al ejemplo 4.3, que nos indica determinar la transformada de f.
Ahora vamos a pasar al ejemplo 4.3 que nos indica determinar la transformada de Fourier de las señales. En primer caso tenemos esta señal que sería x1 de n, que sería a u de n, es decir, al escalón unitario. Entonces nuestra señal sería x de n sería igual a 1 de n al escalón unitario, que sería 1 cuando n es mayor o igual a 0 y 0 cuando n es menor a 0. Entonces tendríamos nuestra transformada z, que sería igual a z por z dividido entre z menos 1 con nuestra región de convergencia en z mayor a 1. Entonces tenemos un polo en z igual a 1 y nuestra región de convergencia no incluye z1, por lo que la transformada de Fourier no converge en el sentido tradicional. Y la extensión con impulsos sería igual a x1 de omega, que sería igual a 1 sobre 1 menos Euler elevado a la menos j de omega, j por omega, más pi por delta de omega, donde omega está dentro de desde menos pi hasta pi. Es decir, que el término pi por delta de omega corrige la singularidad en omega igual a 0. En este caso, esta sería nuestra singularidad. Y para la magnitud y fase, tenemos que x1 de omega es igual a 1 sobre 2 por el valor absoluto del seno de omega dividido entre 2. Y para la fase, tenemos que x1 de omega es igual a omega menos pi sobre 2. Nuestras singularidades serían que es indefinido en omega igual a 2pi por k. En este caso se usa delta de omega, que sería delta de Dirac. Vamos a ver este ejemplo en MATLAB. Primero definimos nuestros parámetros, en este caso nuestro rango de frecuencias desde menos pi hasta pi, y también evitamos la división por 0 del omega. Y bueno, calculamos omega x1 sin el impulso en omega 0, y también encontramos la magnitud y la fase de omega. Lo corremos y como resultado tenemos que nuestro espectro de magnitud para x1 de n, en este caso el escalón unitario, nos muestra que cuando la frecuencia es 0 tiende al infinito, y también que es de simetría par para la magnitud, y para la fase tenemos una simetría impar. Continuando, vamos a pasar al ejercicio 2, que nos indica x2 de n es igual a menos 1 elevado a la n por u de n. En este caso, para la transformada de Fourier, para encontrar, tenemos la señal de x2 de n, que sería igual a menos 1 elevado a la n por u de n, y esto sería igual a Euler elevado a la j por pi de elevado a la n por u de n. Entonces nuestra transformada z sería 1 dividido entre 1 más z elevado a la menos 1, y nuestra región de convergencia sería z mayor a 1. Ya que tenemos un polo en z igual a 1, la región de convergencia no incluye z igual a 1. Entonces podemos evaluar nuestra transformada de Fourier en z cuando z es igual a Euler elevado a la j por omega. De esta manera tenemos nuestra transformada de Fourier, que sería 1 dividido entre 1 más Euler elevado a la menos j por omega. En este caso nuestra transformada de Fourier existe porque la señal es una exponencial compleja.
Para este ejemplo vamos a ver la gráfica de su transformada de Fourier, donde hemos ingresado la transformada de Fourier, y en la gráfica de la magnitud podemos ver que tiene picos infinitos, es decir que la magnitud teórica es infinita. Podemos ver estos picos infinitos que tienen ad infinito, y también que tiene una simetría par. Y en cuanto a la fase, también podemos ver que tiene una simetría impar, y también que sigue una linealidad de omega dividido entre 2. Finalmente tenemos el ejercicio 3, que sería x sub 3 de n, que es igual al coseno de omega sub 0 por n por u de n. En este caso la transformada de Fourier se obtiene evaluando x sub 3 en z, que sería igual z igual a Euler elevado a la j por omega. Entonces tendríamos que nuestra transformada de Fourier se estaría dada por 1 menos Euler elevado a la menos j por omega por el coseno de omega sub 0, dividido entre 1 menos Euler elevado a la menos j por omega menos omega sub 0, todo esto por 1 menos Euler elevado a la menos j por omega más omega sub 0. Y entre tanto aquí tendríamos las singularidades de que sería indefinida cuando omega es igual a más menos omega sub 0 más 2 pi por k. Entonces nuestro denominador sería igual a 0. Y también para esto debemos usar impulsos de Dirac, es decir, delta de Dirac. Entonces tendríamos que pi, que nuestra transformada de Fourier estaría dada por pi medios por delta por omega menos omega sub 0 más delta por omega más omega sub 0 más los términos continuos. Entonces, en cuanto a nuestra magnitud, tendríamos picos infinitos cuando omega es igual a más menos omega sub 0, es decir, tendríamos impulsos. Y entre nuestra componente continua sería continua debido al escalón unitario. Y nuestra fase tendría cambios abruptos en omega cuando es igual a más menos omega sub 0. Para esto hemos hecho el programa en MATLAB, que nuestra frecuencia, primero tenemos nuestra frecuencia de la señal, nuestras muestras discretas y nuestra señal propiamente. Entonces calculamos la transformada de Fourier con las singularidades que habíamos mencionado ya antes, y como resultado de esto tendríamos que, como habíamos dicho, que tendríamos picos infinitos en nuestra magnitud, y también que hay cambios abruptos en la fase, como podemos ver en la gráfica. Continuando con el siguiente punto, que viene siendo el teorema del muestreo. ¿Qué nos dice? El teorema de muestreo, también conocido como teorema de muestreo de Nyquist-Shannon, es un pilar fundamental en el procesamiento de señales. Este teorema nos dice cómo podemos tomar una señal analógica continua en el tiempo y representarla con una secuencia de muestras discretas sin perder información. Les voy a pedir que a futuro pues recordemos esta función de acá, que es f sub s mayor o igual que 2b, que esta viene siendo como una pequeña fórmula, un pequeño resumen sobre el teorema del muestreo, que igual acá se puede aplicar numéricamente, que viene siendo f sub s mayor o igual que 2 por, en acá me faltó el signo de multiplicar, que es por 10.000, que son las muestras, igual a 20.000, que son las muestras tomadas por segundo, o 20 kilohercios, ¿no? En derivación conceptual por análisis de Fourier, tenemos que la función puente pt en función de t se utiliza para modelar la forma de muestras con el intervalo de t de la señal analógica de x de a y
P de t en función del tiempo ambos, ¿no? Que nos dice que x de s es igual a x de a por x de t. En acá tenemos pues una función en tipo puente que habíamos mencionado anteriormente, que nos dice, dado que esta función es periódica, como podemos ver acá, se puede expresar por medio de una serie de Fourier con coeficientes de Pn, que nos dice que es igual a P de t igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de P de n por e elevado a la j por n por omega mayúscula sub o por t. ¿Qué nos dice que es omega mayúscula sub o? Perdón. Es igual a 2pi sobre t o igual a 2pi por f, ¿no? El desarrollo parte del hecho de que la integral desde menos infinito hasta infinito es de e elevado a la j por omega por t de d de w es igual a 2pi por la derivada de t, o haciendo un cambio de variables tendríamos que en acá pues si se dan cuenta es el mismo, lo único que cambian acá es en función de t a función de omega, ¿no? En acá podemos ver ya lo que habría siendo ya una vez aplicado lo que viene siendo la derivación conceptual, ¿no? Cómo se estaría viendo ya una vez muestreado. De modo que cumplimos esta función de acá que nos dice que es igual a x de s igual a x de a por la sumatoria desde menos infinito hasta infinito de p sub n de e elevado a la j de n de omega de minúscula por t, ¿no? Aplicando la transformada de Fourier a ambos lados de la ecuación y utilizando la propiedad de linealidad, obtenemos que es igual a x de s igual a la transformada de Fourier una vez aplicando, ¿no? Aquí estamos aplicando en el primer lado y en el segundo lado, que es el primer miembro y el segundo miembro, ¿no? Que nos dice que es igual a la sumatoria desde menos infinito a infinito de p sub n por la transformada de Fourier, que acá pues lo estamos realizando paso por paso, ¿no? Hemos separado variables y estamos aplicando acá. Y también considerando la propiedad de desplazamiento en frecuencia, equivale a ¿qué? A x de s de j de omega mayúscula es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito de p sub n por x de a, x mayúscula de a, de j de omega menos jn de omega sub 0. Todo esto igual a ¿qué? P sub 0 de x a por xa de j omega más la sumatoria desde n igual a menos infinito o diferente a 0 hasta infinito de p sub n hasta x sub a de j omega menos jn por omega sub 0. ¿Dónde estábamos? Aquí. Ok, de donde se deduce con el muestreo se produce, de donde deducimos que con el muestreo se produce réplicas del espectro original de la señal x sub a de j omega separadas en el dominio de la frecuencia por omega sub 0 por 2pi todo esto sobre t o sobre el periodo y ponderadas por los coeficientes de la representación de la función como serie de Fourier. Aquí explicando la gráfica podemos ver que acá en esta acá que viene siendo el inciso A viene siendo una muestra de una señal analógica de x de t que viene siendo una función suave centrada en t igual a 0 que aquí vemos, ¿no? Y a su derecha pues podemos ver la misma que podemos ver esa función pero ya con su transformada de Fourier, que esta está limitada en banda, es decir, su contenido espectral se concentra entre menos 2pi por b hasta 2pi por b. Esta es una señal bandlimitada, lo que significa que no contiene componentes de frecuencia fuera de este intervalo. En la gráfica del inciso B ya podemos ver la señal muestreada. Podemos observar
que este es el resultado de multiplicar x de t por una función puente o tren de impulso. Esto genera una señal con valores discretos, pero aún en el eje del tiempo continuo. Ya en el lado derecho podemos ver el espectro de la señal muestreada. En acá es donde aparecen réplicas de x de t, de x de j de omega, repetidas hacia la derecha e izquierda. Estas réplicas están separadas por omega sub 0, lo cual nos da igual a 2pi por f sub s. Cada réplica está ponderada por los coeficientes p sub n de la serie de Fourier de la función puente, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando multiplicamos en el tiempo x de t y p de t, en frecuencia hacemos una convolución, que viene siendo que esto nos causa que el espectro original de x de omega se replica infinitamente a intervalos de x sub 0 y cada copia es escalada por p de n. En el siguiente punto, que es derivación algebraica, ¿qué nos dice? En el punto en el que hablamos, no sé si recuerdan que anterior tema, en el tema 2 hablamos sobre señal sinoidal, en el cual revisamos el hecho de que la máxima frecuencia normalizada representable en una señal muestreada es f máxima es igual a f máxima sobre f sub s igual a 1/2. Puesto que la representación de Fourier de una señal discreta es x de n o x de omega igual a sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de x de n por e elevado a la menos j por omega de n es igual a omega por e desde menos pi hasta pi, ¿no? O menos pi, pi. Y x de omega es periódica con periodo fundamental de 2pi. Se obtiene que la frecuencia mínima de nuestro f sub s debe ser elegida de tal modo que sea al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal. En esta gráfica de acá, ¿qué estamos observando? Estamos observando el espectro de la señal discreta con banda limitada sin aliasing. ¿Qué es el aliasing? El aliasing es un fenómeno no deseado que ocurre cuando una señal continua se muestra a una frecuencia insuficiente, así provocando que las diferentes frecuencias se confundan entre sí y se vuelvan irreconocibles en la señal muestreada. En acá vamos a seguir, ¿no? Sea x de a en función de t, la señal analógica muestrada periódicamente cada t segundos para producir la señal en el tiempo discreto de n, que nos dice que es x de n igual a x de a en n de t desde menos infinito menor que n, menor que infinito, ¿no? Si x de a de t es aperiódica de energía finita, entonces se cumple para su espectro de x de a de f igual a de la integral de menos infinito a infinito de x de a de t por e menos j2 pi f de t, todo 2 de t. Y así siguiendo, pues tenemos que x de a es igual a de la integral de menos infinito a infinito de x de a de f de e elevado a la j2 pi por f por t de f. En el dominio discreto obtenemos de x de f es igual a de n igual a menos infinito, de la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de x de n por e elevado a la menos j 2 por 2pi por f por n. Y todo esto reemplazando el valor de 1/2 en el valor de infinito, tendríamos que x de n es igual a desde menos 1/2 a 1/2 de x de f por e elevado a la j por 2pi por f por n, ¿no? de f. Puesto que para la señal muestreada obtenemos t igual a n de t o también igual a n sobre f sub s. Entonces se cumple lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Que x de n es igual a x de a de n de t. De igual a de la integral de menos infinito a infinito de x de a por por e elevado a la j por 2pi por n por f sobre todo sobre f sub s.
perdón, y todo por la derivada de f, ¿no? O de f. Igual a, reemplazando, tenemos de la integral de menos 1/2 a 1/2 de x de f por e elevado a la j por 2pi por f de n de f, considerando que f es igual a f sub s y de f es igual a df sub es igual, digo, df sobre f sub s. Entonces se obtiene que un 1 sobre f sub s por la integral de f sub s de este menos f sub s medios o sobre 2 hasta f sub s medios, que es igual a x de todo esto por x de f sub s, f sub s, f sobre f sub s por la e elevado a la j por 2pi por n por f sub por f sobre f sub s de f, ¿no? Igual a la integral de menos infinito a infinito de x sub a de f por e elevado a la j por 2pi por n por f sobre f sub s. En el lado derecho podemos segmentar en bloques de ancho de f sub s de la siguiente manera. Como anteriormente esta función ya la habíamos tenido, pues nos está diciendo que podemos segmentar en bloques de ancho en esta función de acá, ¿no? Que nos dice que es igual a la sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito por la integral desde k menos 1/2, todo esto por f sub s, hasta k más 1/2, todo por f sub s, de x sub a de f por e elevado a la j por 2pi por n por f sobre f sub s de df, ¿no? Con un cambio de variable en la integral de f. Nos dice que es igual a f menos k por f sub s, lo cual obtenemos un desplazamiento de késimo, ¿no? Bloque al intervalo, késimo, perdón, de menos f sub s medios hasta f sub s medios, lo que estaba acá, ¿no? Acá lo que estamos resolviendo, perdón, de menos f sub s medios hasta f sub s medios, ¿no? De x de a, todo esto de la función de la integral de f derivada más k f sub s por e elevado a la j 2pi de n por f derivada más k f sub s todo sobre f sub s sobre la derivada por la derivada de f sub n, ¿no? F, perdón. Todo esto pues, resolviendo tendríamos paso por paso, perdón, tendríamos esto simplificando acá y demás, ¿no? Por lo que tendríamos esto, que es igual a 1 sobre f sub s por la integral de f sub s medios, por la integral de f sub s medios menos f sub s medios hasta f sub s medios por x de f sobre f sub s por Euler de j, Euler de j elevado a la j por 2pi por n por f sobre f sub s de f, ¿no? Todo esto es igual a la sumatoria de k menos infinito hasta infinito por la integral de acá, perdón, por la integral de menos f sub s medios hasta f sub s medios de x de a por f más k f sub s, todo esto por Euler o e elevado a la j por 2pi por n por f sobre f sub s de f, ¿no? Todo esto igual a ¿qué? Que es igual a la integral desde menos f sub s medios hasta f sub s medios, todo esto de la sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito de x sub a por f más kf sub s por Euler sobre j2pi por n por f sub fs, ¿no? Sobre f sub s, perdón. Es decir, que tenemos que x de f sobre f sub s es igual a x de f igual, todo esto igual a f sub s por la sumatoria de k menos infinito hasta infinito de x de a, todo es de x de a por f menos k, todo por f sub s, ¿no? Si el espectro de la señal analógica es de banda limitada, es decir, de x de a
por f es igual a 0 si el valor absoluto de f es mayor o igual que b, entonces si se elige f sub s mayor a 2b, se cumple para el rango de frecuencias únicas de el valor absoluto menor o igual que f sub s medios, ¿no? Que es básicamente lo que estamos explicando acá, que es igual a x es de f sobre f sub s es igual a f sub s de x sub a de f, ¿no? Que nos dice que el valor absoluto de f es menor o igual que f sub s sobre 2. En este caso no existe el aliasing y los espectros de las señales continua y discreta son idénticos en el intervalo de frecuencias del valor absoluto de f mayor o igual que f sub s sobre 2, exceptuando el factor de escala f sub s. En acá podemos observar en la gráfica, en el inciso A, en la gráfica vamos a estar observando una señal analógica de espectro finito y los efectos de diferentes frecuencias de muestreo. Por ejemplo, en el inciso A, que viene siendo esta gráfica de acá, ¿qué estamos observando? La señal analógica de espectro finito y los efectos de diferentes frecuencias de muestreo. La señal analógica en función de x sub a en función de t y su espectro, que este vendría siendo su espectro de menos b hasta b, ¿no? Y en el inciso B estamos viendo el muestreo con f sub s mayor que 2b, en acá. Y en el inciso C, pues podemos ver el muestreo con f sub s menor que 2b. Si f sub s es menor que 2b, entonces el solapamiento espectral impide que la señal original pueda ser recuperada a partir de las muestras. Si no hay solapamiento, entonces pues tenemos que x sub a de f es igual a... Nos dice que si 1 sobre f sub s, x por x de f sobre f sub s es el valor absoluto de f menor o igual que f sub s medios, o es 0 cuando el valor absoluto de f es mayor que f sub s medios, ¿no? Y si se están preguntando qué es el solapamiento espectral, nos dice que es el fenómeno en el que diferentes copias del espectro de una señal se superponen en el dominio de la frecuencia. Esto ocurre típicamente con consecuencia de un muestreo insuficiente y es la causa directa del aliasing, ¿no? Continuando, pues tenemos que x de f sobre f sub s es igual a la sumatoria de n menos infinito hasta infinito de x de n por e elevado a la menos j por 2pi por f sub n sobre f sub s. Y además nos dice que x de a es igual sobre dt es igual a la integral de desde menos f sub s medios hasta f sub s medios de x de a por f por e elevado a la j por 2pi por f de t, ¿no? Se tiene que x de a es igual a 1 sobre f sub s por la integral de menos infinito, desde menos f sub s medios hasta f sub s medios. Todo esto de la sumatoria de menos infinito hasta infinito de x de n por e elevado a la j por 2 a la menos j por 2 pi por f de n sobre f sub s por e elevado a j por 2pi por f de t. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos reemplazando esta función de x de f sobre f sub s en acá, en esta integral, ¿no? Y pues es lo que estamos haciendo. Ya una vez resolviendo y demás, pues tenemos que es igual a 1 sobre f sub s por la sumatoria de n menos infinito hasta infinito de x de n por la integral desde menos f sub s sobre 2 hasta f sub s sobre 2 por Euler, que es igual a j por 2pi por f de t menos n sobre f sub s de df. Para que
t igual a n sobre f sub s se cumpla, tenemos que la integral de menos f sub s, desde menos f sub s hasta f sub s, todo esto sobre 2, de e por e elevado a la j por 2pi por f por t menos n sobre f sub s de f es igual a la integral desde menos f sub s medios hasta f sub s medios de df, lo cual es igual a f sub s, ¿no? Y puesto que para t igual y puesto que para t tiene que ser diferente a n sobre f sub s, se tiene todo esto de acá, ¿no? Que en acá pues tenemos de la integral de menos f sub s medios hasta f sub s medios de e elevado a la j por 2pi por f de t menos n sobre f sub s de df es igual a ¿qué? Es igual a todo esto aplicando la integral, pues tenemos que e elevado a la j por 2pi por f de t menos n sobre f sub s, todo sobre j por 2pi por t menos n sobre f sub s, pues aplicando la integral, pues tenemos paso por paso en acá, reemplazando lo que viene siendo desde menos f sub s medios hasta f sub s medios, pues tendríamos como resultado f sub s por el seno de pi por f sub s por t menos n sobre f sub s sobre pi por f sub s por t menos n sobre f sub s, ¿no? Con lo que se cumple para todo t, como en acá lo podemos observar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que x sub a de t es igual a la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de xn, sea de esto de acá, de pi por f sub s por t menos n sobre f sub s, ¿no? Igual a ¿qué? A la sumatoria de n menos infinito hasta infinito de x de a por x de n, x por t, perdón, sea pi de f sub s por t menos n por t, que es la interpolación de muestras utilizando el interpolador ideal, que viene siendo este de acá, ¿no?